Alabado sea el Señor. ¿Sabes? Justamente porque llegamos a ser hijos de Dios, todo ha cambiado. Lee tu Biblia con la perspectiva y visión de un hijo de Dios, nunca desde la perspectiva de un siervo de Dios, en el sentido de alguien que tiene que cumplir órdenes de Dios obligadamente. Lee tu Biblia, lee la Escritura, la maravillosa palabra de Dios, siempre con los ojos y perspectiva de un hijo de Dios. Amén, aleluya, porque de esa manera la palabra de Dios podrá desarrollar todo su poder, así como fue planeado desde un principio, porque el Señor desde un principio planeó hijos e hijas. Amén. Realmente podemos afirmar que cuando Dios dijo, hagamos al ser humano, podemos decir, por ejemplo, parafraseando en relación al contexto, hagamos hijos e hijas. Amén. Ese fue el plan divino para el ser humano y para la humanidad. Amén. La religión arrojó muchísima tradición a nuestra vida. Muchas cosas se establecieron porque las cosas fueron consideradas desde la perspectiva de la religión, desde la perspectiva del legalismo. Y justamente por ello también en nuestras vidas, o también en tu vida, en la vida que has vivido hasta ahora, también se fueron estableciendo ciertas tradiciones. Hemos crecido con ello y ni siquiera nos dimos cuenta de ello. Justamente por eso hemos comenzado con una nueva serie de enseñanzas, la cual hemos titulado ¿Tradición o verdad? También lo podemos formular como una pregunta. ¿Tradición o verdad? Por eso estamos considerando ciertas tradiciones. Amén. Consideraremos algunas cosas desde la perspectiva del nuevo pacto. Creo que la enseñanza anterior de esta serie ha sido una de las principales durante este año. ¿Ok? Si no has escuchado o visto esta enseñanza, la puedes descargar como audio o video en nuestro sitio en internet. Óyela, mírala, porque justamente esa enseñanza anterior es de suma importancia. Hoy consideraremos un tema muy interesante. La última vez nos referimos al test de la fe. Algunos de ustedes quizás se encuentran actualmente en medio de una prueba o test. La última vez hemos considerado lo que significa ser probados para nosotros actualmente bajo el nuevo pacto. ¿Nos prueba el Señor? ¿De qué manera nos prueba? ¿Cuáles son los verdaderos test de la fe? Por esa razón, repito, si no has escuchado dicha enseñanza, hazlo. Hoy consideraremos otro tema muy importante. Es uno de los temas sobresalientes en el cristianismo. Hoy nos referiremos al tema ayunar. Hoy queremos hablar sobre el tema del ayuno. Realmente queremos descubrir la verdad respecto al ayuno, ¿ok? También queremos enterarnos cuál es la verdad sobre el ayuno en este día, porque existen muchas perspectivas y tendencias en cuanto al ayuno. Alguno podría decir que ayunar es algo muy espiritual, o que hay que ayunar una vez por semana, o bien una vez por mes, simplemente para darle un descanso al cuerpo, simplemente para hacer una pausa en la alimentación. Ello es correcto, pero yo no me refiero a este tipo de ayuno, a ese tipo que está relacionado a la salud. Yo no me refiero a un ayuno referido a dar un descanso al cuerpo, una pausa en la alimentación. Respecto a ello, yo no me refiero en este día. Hoy nos referiremos al ayuno religioso, ¿ok? Hablaré del ayuno religioso. Conjuntamente queremos descubrir la verdad en cuanto al ayuno, porque actualmente existen en el cristianismo muchas iniciativas de ayuno. Existen movimientos de ayuno, iniciativas de ayuno. Hay quienes piensan que cuando más ayunamos, cuando una nación ayuna, cuanto más el pueblo de Dios ayuna, mayores posibilidades de avivamiento existe. Ciertamente existen tales perspectivas. Algunos de ustedes ya han participado en tales eventos o iniciativas. No pocos de ustedes han tenido experiencia en cuanto a esto, pero hoy queremos considerar cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Estarás muy asombrado cuando consideremos tal tema desde la perspectiva de la gracia
gracia y de la perspectiva del nuevo pacto, ¿ok? Alabado sea el Señor. Bueno, si quieres ayunar, puedes hacerlo. No tengo nada en contra de aquellos que ayunan, pero estoy en contra de enseñanzas y doctrinas que instan a ayunar prometiendo cosas que nunca sucederán, ¿ok? Porque ayunar puede convertirse en una obra. Esto sucede más bien desde la perspectiva del Antiguo Testamento, pero vamos a ir analizando un punto tras el otro. Jesús y sus discípulos no ayunaron. Este es el primer punto que consideraremos juntos. Jesús y sus discípulos no ayunaron. Los fariseos los criticaban por ello. Observemos uno de estos pasajes. Vayamos a Marcos 2, versículos 18 al 22. Y los discípulos de Juan. Existieron diferentes movimientos, diferentes discípulos, discípulos de discípulos, entre ellos los discípulos de Juan y también de los fariseos. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron, esto es a Jesús, y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús, algo no está en orden. Aquí todos ayunan. Te encuentras en el centro mundial del ayuno, pero tú mismo no ayunas. ¿Cuál es el problema? ¿Y tus discípulos no ayunan? Jesús, tus discípulos no ayunan. Bueno, ¿de quién aprendieron a no ayunar? ¿De quién lo aprendieron? Del mismo Señor, ¿cierto? Los discípulos de Juan ayunaban, también ayunaban los fariseos. Por tanto, la gente ayunaba porque los líderes religiosos instaban a ayunar, y así suele ser actualmente. La gente ayuna porque son llamados a hacerlo, mayormente por ello, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Por qué razón? Porque ellos no vieron ayunar a Jesús, porque ellos no ayunaban con él. Con Jesús más bien festejaban. Amén. Lo aprendieron del Señor. Por ejemplo, en la Santa Cena. Llegaré a ese punto también. Los discípulos de Jesús no ayunaban. Y ahora contempla la respuesta de Jesús. Hemos aprendido que siempre es necesario considerar el contexto. ¿Quién le habla a quién? ¿Por qué razón está escrito? El tema en estos versículos se trata del ayuno. Todo el contexto aquí, lo que lees anteriormente y después se trata del ayuno. Pero Jesús nos da una respuesta directa como solía hacer en otras oportunidades. Jesús no les dio una respuesta basada en 3 puntos. 1, 2, 3. Contempla la respuesta de Jesús en relación al ayuno. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Los que están de bodas y esposo. Contempla las comparaciones. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Ok? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Nosotros como iglesia estamos comprometidos con el Señor. Nosotros somos la esposa y Él es el esposo. Entre tanto que tienen consigo al esposo. Tú y yo tenemos al esposo. No pueden ayunar. Siguiente versículo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Personalmente creo que en los 3 días después de la crucifixión de Jesús, los discípulos no tuvieron mucha hambre. Ellos tenían otros problemas. Amén. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Ves aquí la comparación? De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. ¿Ves aquí la comparación? Vestido viejo y nuevo. Y luego está escrito: y se hace peor la rotura. Y ahora viene este versículo muy conocido. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Esto lo saben todos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Puedes reconocer aquí la alegoría? ¿Puedes ver aquí las comparaciones? ¿Reconoces aquí las comparaciones? Permítanme resumir las comparaciones. Ayunar, no ayunar. Remiendo nuevo, vestido viejo. Nuevo vino, odres viejos. Nuevo vino, nuevos odres. Esta fue la respuesta de Jesús en relación al ayuno. El Señor nos
quiere decir algo. El Señor nos quiere decir algo. Aquí se lleva a cabo un intercambio de paradigmas, comparaciones entre viejo y nuevo, entre ley y gracia. Aleluya. El nuevo vino debe ser echado en odres nuevos y no en odres viejos. Viejo y nuevo, lo que existió antes y lo que viene ahora. Jesús anduvo sobre la tierra para explicarles y mostrarles a las personas y a los religiosos que lo viejo es reemplazado por lo nuevo. La gracia vino para reemplazar a la ley. ¿Percibes aquí el cambio de paradigmas? ¿Por qué razón todas estas comparaciones? Jesús desea decirnos algo. Con estas comparaciones Jesús quiso mostrar a los religiosos que se llevaría a cabo un cambio, la salida de la dispensación de la ley para ingresar en la de la gracia. Los religiosos le acusaban porque se juntaba con los publicanos y pecadores. Acusaban a Jesús de ser un glotón y un borracho. No le acusaban de ser ayunador, sino que era un glotón y un borracho. ¿Por qué razón le acusaban de estas cosas? ¿Por qué le acusaban? Simplemente porque él comía y bebía con la gente, porque él aceptaba las invitaciones a las fiestas. La única vez que vemos que Jesús ayunó fue aquella vez 40 días en el desierto. Esa es la única vez en que podemos comprobar que él ayunó. Mateo 4 versículos 1 y 2. Es la única vez en que puedes comprobar que Jesús ayunó. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. Tardó bastante tiempo hasta que estuvo hambriento. Yo estaría hambriento a las 4 horas. Sobre el final de sus 40 días estaba hambriento. Esta es la única oportunidad en que encontramos que Jesús ayunó. Sucedió al comienzo de su ministerio. Ahora presta atención. Tales cosas solamente las puede revelar el Espíritu Santo. Observa esta maravillosa transición desde el comienzo hasta el final de su ministerio. Jesús fue bautizado en el río Jordán por parte de Juan el Bautista e inmediatamente fue al desierto. Mateo 4 comienza relatando que Jesús fue al desierto. Antes de ello fue bautizado en el Jordán. Cuando fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo vino sobre él y la voz desde el cielo le dijo: Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Justamente aquí comenzó el ministerio de Jesús. Aquí comenzó el ministerio de Jesús. En el desierto Jesús fue probado 40 días y fue examinado para comprobar que Él era el Cordero sin mancha y perfecto. Nos referimos a ello en la enseñanza anterior. ¿Te acuerdas de ello? En esta oportunidad Jesús no fue tentado con hambre y sed. ¿Lo comprendes? Más bien fue examinado para comprobar que Él era el perfecto Cordero de Dios. Porque las tres cuestiones eran: si eres hijo de Dios, 3 veces. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, 3 veces. El Cordero fue probado y examinado. En esta única oportunidad Jesús ayunó. Observa lo siguiente. Este era el comienzo del ministerio de Jesús. Todos lo saben. Todos están de acuerdo en cuanto a que en ese momento comenzó el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús comenzó con el bautismo en el Jordán. El Espíritu Santo vino sobre él. Fue al desierto. Allí ayunó 40 días y su ministerio comenzó con ayuno porque justamente su ministerio comenzó bajo la ley y terminó con comer antes de ser apresado. ¿Qué sucedió en la noche en que fue traicionado? Jesús celebró la Santa Cena, tomó la cena del Señor. ¿Lo ves? Jesús estaba bajo la ley. Durante 3 años Jesús cumplió la ley estando bajo la misma. Su ministerio comenzó bajo el ayuno del antiguo pacto y terminó con comer el pan de la Santa Cena. En esa misma noche fue apresado y se entregó a sí mismo en sacrificio. ¡Wow! ¡Aleluya! Un cambio de paradigmas, intercambio de paradigmas. Jesús vino y estuvo sometido a la ley de acuerdo como está escrito en Gálatas 4. Durante estos 3 años, Él cumplió la ley y guió a la humanidad hacia el nuevo pacto.
pacto. ¡Wow! ¿Por qué no acabó su ministerio con ayuno? Porque a la ley le siguió la gracia y no ninguna ley de ayuno adecuada al nuevo pacto. ¡Ay, ay, ay! Piensa, el Señor nos conceda revelación. No siempre he tenido tanto gozo en predicar una serie como esta vez. Realmente es que la revelación aumenta. ¿Sabes lo que quiero decir con intercambio de paradigmas? Esto lo puedes observar en los 3 años de su ministerio. Comenzó de una manera y acabó con otra, desde la ley hacia la gracia. ¡Wow! Podemos comprender que si el ministerio de Jesús acabó de esa manera, a propósito, el número 40 es el número que representa la tentación. El número 40 es el número de la tentación. Pero el número 40, ¿ves? 40 es el número de la tentación. Durante 40 días Jesús ayunó y luego de ello comenzó con su ministerio. Comenzó a sanar y a liberar, ¿cierto? Durante 40 años Israel estuvo en el desierto y luego de los 40 años ingresaron a la tierra prometida. Durante 40 días llovió durante el diluvio en el tiempo de Noé y después de ello comenzó un nuevo pacto. Luego de los 40 días de lluvia en el caso de Noé, el número 40 representa una tentación que acaba en la gracia. En cuanto a esto, recordamos lo que hemos afirmado en la enseñanza anterior, que las palabras probar, tentar y testear son una única palabra en el original griego. Significa una prueba que acaba en la gracia. ¡Wow! Por tanto, si por ejemplo eres tentado o eres puesto a prueba, ten ánimo, porque estás muy cerca de entrar en la dimensión de la gracia en lo que respecta a tu situación actual. Amén. El número 40 representa la tentación, pero termina siempre en el ámbito de la gracia. Aleluya, aleluya. ¿Puedes verlo en esta comparación? En la tentación de Jesús en el desierto se llevó a cabo un cambio de paradigmas. Se dio un cambio. El ministerio de Jesús comenzó con ayuno y acabó con comer. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 leemos: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces. Esto es algo que debiéramos hacer regularmente, comer conjuntamente. Amén. Todas las veces. No ayunar, sino comer. Permítanme definir el ayuno en una frase. El Antiguo Testamento es ayunar. El Nuevo Testamento es festejar. Amén. El Antiguo Testamento es ayunar. El Nuevo Testamento es festejar, es alegrarse. Permíteme compartirte algunos puntos que muestran por qué el ayuno es una práctica de la ley, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y por lo tanto ninguna práctica bajo el Nuevo Pacto. Esto es muy importante. ¿Lo ves? El ayuno es una práctica del Antiguo Pacto y no es una práctica del Nuevo Pacto. También me habré de referir al hecho de que Pablo nunca nos instruyó a ayunar. Si percibes la guía personal para ayunar con el fin de buscar al Señor, puedes hacerlo, pero por lo general no es una práctica del Nuevo Pacto. Ayunar es una práctica del Antiguo Pacto. Comparto 3 razones por lo cual esto es así. La primera razón es porque la práctica del ayuno del Antiguo Pacto siempre revelaba una deficiencia. El ayuno siempre revelaba una deficiencia del pueblo de Israel. ¿Ves? Nosotros solemos pensar a veces que en el Antiguo Testamento
A razón de que justamente en el Antiguo Testamento encontramos más versículos sobre el ayuno, pensamos que en el Antiguo Testamento solamente ayunaban. Todo lo que hacían era ayunar, pero en realidad no era de esa manera. También en la ley de Moisés, el ayuno estaba relacionado a una cantidad de mandamientos. Allí existía el mandamiento básico para el ayuno, el cual estaba relacionado con el gran día de reconciliación. Una vez al año se llevaba a cabo el gran día de reconciliación, Yom Kippur. Una vez al año se le pedía al pueblo que ayunara. Exactamente durante ese día. Durante este día ayunaban. Esto lo encontramos en la ley de Moisés. Y en esta práctica el ayuno acababa cuando era ofrecido el sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio que se ofrecía en aquel día, en aquel gran día de reconciliación, el día principal de reconciliación, la acción de ofrecer aquel animal en sacrificio determinaba el fin del ayuno. Por lo tanto, ¿qué revelaba entonces el ayuno? Revelaba el déficit o necesidad que tenían. ¿Cuál era el déficit o necesidad? Era perdón de pecados. La necesidad era el perdón de pecados. En el gran día de reconciliación, Israel tenía que ayunar para alcanzar perdón de pecados. Y recién la acción del ayuno era detenida luego que el cordero era inmolado y sacrificado para la expiación. Esto constituye al ayuno en una práctica bajo la ley que estaba relacionada con arrepentimiento. ¿Comprendes? Que estaba conectada con arrepentimiento. El ayuno siempre está relacionado con arrepentimiento. Ayunar y arrepentirse. Ayunar y arrepentirse están vinculados. El ayuno del Antiguo Testamento siempre revelaba el déficit de la gente. ¿En qué consistía su deficiencia y necesidad? En un momento iremos al libro de Daniel, porque allí el ángel, durante el tiempo de ayuno de Daniel, reveló el déficit del pueblo de Dios. La cual era justicia eterna. El sacrificio del cordero eliminaba toda deficiencia. ¡Aleluya! Por ello, el ayuno bajo el nuevo pacto de la gracia no es parte de tu relación con Dios. Bajo el antiguo pacto era parte de la relación con Dios, pero no lo es más de tal manera en el nuevo pacto, porque el déficit fue anulado por medio del sacrificio de Jesús. ¡Aleluya! Cada deficiencia, todo lo que nos falta, lo arregló la obra de Jesús en la cruz. ¿No es esto grandioso? Ahora iremos al libro de Daniel capítulo 9, versículos 20 al 25. Al contemplar este pasaje veremos que el ángel le reveló a Daniel el déficit que tenía el pueblo de Dios. A propósito, comenzaremos a leer recién en el versículo 20. Esta historia ya comenzaba en los versículos 1, 2 y 3. No leeremos todo ahora, pero tú lo puedes comprobar por ti mismo en tu Biblia. En el versículo 3, Daniel comenzaba a ayunar. En el versículo 20, Daniel todavía se encontraba ayunando, aunque aquí no está explícitamente mencionado. Así comienza el capítulo 9. Comienza con ayuno. En los primeros 19 versículos, Daniel confiesa los pecados de su pueblo. Vuelve a confesar otra vez todos los pecados de su pueblo. Y él confiesa. Él hace eso acompañado de ayuno. Día y noche confiesa los pecados de su pueblo. Por eso comenzamos ahora a leer en el versículo 20. Aquí se trata del gran
Daniel el profeta. Aún estaba yo hablando. ¿Ves? Él estaba ayunando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración, esto es, ayunando, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, y dice como a la hora de la ofrenda de la tarde, estando yo muy cansado. Nueva versión internacional. ¿Ves esto? El ayuno, la oración y confesar los pecados de su pueblo lo cansaron en extremo. ¿Por qué razón escuchamos hoy prédicas en las que se nos dice que tales actividades nos hacen bien? Piensa, cuando en realidad la Biblia nos muestra lo contrario. Daniel estaba sumamente cansado. ¿Por qué razón estaba sumamente cansado? Porque tenía, por decirlo así, un gran catálogo de pecados por confesar. Todos los pecados que venían a su mente. Por ejemplo, quizás los pecados de su tío, de sus antepasados. Él confesaba muchísimos pecados a causa de todos los pecados que tenía anotados o en su mente. Te aseguro que si haces exactamente eso, estarás completamente cansado y sin fuerzas. Si dices, Señor, revélame cada pecado, muéstrame todo, no me ocultes ningún pecado. Amados, Cristo quitó en la cruz todos los pecados visibles y todos los ocultos, los escondidos. Amén. Si no fuera de esa manera, tú no podrías tener seguridad de salvación. Pero la cruz otorga seguridad de salvación. Pero la cruz, este símbolo de la cruz, este símbolo del cristianismo, significa para ti y para mí seguridad. Seguridad de salvación. Eso es lo primero que tú tendrías que pensar cuando ves la cruz. Por una parte, piensas en el sacrificio de Cristo, lo cual es correcto, pero a su vez deberías pensar en la seguridad de salvación, porque nosotros todos no nos quedamos en la cruz, sino que avanzamos yendo hacia la resurrección y seguimos un paso más hacia Pentecostés. Existe una sola razón por la cual tú tienes al Espíritu Santo, porque tu salvación es segura. El Espíritu Santo no puede venir e irse, venir e irse, venir e irse, venir e irse, venir e irse. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Venir e irse, venir e irse, venir e irse. El Espíritu Santo vino y se quedó. Las promesas del Padre no vienen y se van. Ellas vienen y se quedan. Amén. Recuerda que la cruz es nuestra seguridad de salvación. El sacrificio canceló toda mi culpa, de pecados pasados, presentes y futuros. Cristo pagó por ellos en la cruz. Piensa en ello. Aleluya. Tu vida cristiana es entonces fortalecida, es fundamentada y puedes entonces ser un verdadero testimonio. Amén. Las personas irradian su testimonio mucho más que lo puedan atestiguar con palabras. Justamente ese es el camino para ser testigo entre tus parientes. No les estés hablando constantemente de la fe. Justamente debido a ello no te invitan más. No los apabulles con palabras. Más bien, tu vida debiera ser un testimonio. Rebosa de seguridad de salvación. Muestra con tus actitudes que eres un ser humano que tiene paz. Amén. Que posee paz. Paz y reposo. Aleluya. Ahora continuamos leyendo el versículo 22. Recordemos que el ángel apareció mientras que Daniel todavía estaba hablando y orando. Justamente por esa razón me doy cuenta cuando mi prédica está por terminar. Entonces escucho en mí, ok, ya es suficiente, ya alcanza, es suficiente, mi hijo. Francisco, todavía no te puedes alegrar porque todavía no estoy terminando con la prédica. No te alegres demasiado rápido. Ja, 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 ja. ¿Ves? El ángel tuvo que interrumpirlo, así como en el caso de Pedro. Mientras Pedro todavía estaba hablando, le habló una voz desde el cielo. ¿Comprendes? El ángel interrumpe cuando hablamos demasiado. Amén.
Amén. Mientras Daniel estaba orando y hablando, apareció el ángel y le tocó. Era el ángel Gabriel, un ángel de alto rango, el arcángel Gabriel. A este había visto Daniel anteriormente en una visión. Versículo 22. Me instruyó, habló conmigo. ¿Comprendes? Daniel estaba orando, ayunando, estaba haciendo todo aquello que sabía que podría hacer. Lo hacía mejor que todos los demás. Esto era bajo la ley. Lo hacía mejor que todos los demás. Y entonces apareció el ángel que le dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Ok, Daniel, ahora es suficiente. Ahora me escuchas a mí. Ya has hablado demasiado. Ahora me toca hablar a mí. Siguiente versículo. Al principio de tus súplicas, aquí se está refiriendo al versículo 3, Daniel estaba demasiado cansado y agotado. Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado, muy amado. Esta fue la razón por la cual fue respondida su oración, no a causa de haber confesado pecado, sino porque era estimado, era el amado del Señor. Esa es la razón por la que tus oraciones son respondidas. No son respondidas porque eres muy bueno, porque predicas muy bien y cantas muy bien, sino porque eres un amado del Señor. Porque también en el caso en que no predicaras tan lindo y cantaras tan bien, aleluya, tus oraciones son respondidas. Gracias a Dios, porque eres muy estimado, amado. Pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, todo aquello que estaba confesando, para traer justicia eterna. Se trata de Jesús, aleluya, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, aquí se refiere a Jesús, esta profecía referida a la salvación y que abarca también el tiempo final, nos revela exactamente la primera venida de Cristo y la existencia de la dispensación de la Iglesia. Esta visión, esta revelación nos revela exactamente cuando Jesús vino y cuando murió. ¿Cuál era la necesidad de Daniel? Regresemos al versículo 24. ¿Cuál era su deficiencia? ¿Qué le faltaba al pueblo? Daniel confesó todos los pecados del pueblo. Se arrepintió a favor de todo el pueblo. ¿Qué es lo que le faltaba al pueblo? Le faltaba justicia eterna. Les faltaba alguien que viniera y quitara toda la culpa del pecado. Eso es lo que le faltaba. El ayuno en el Antiguo Testamento siempre revelaba una deficiencia, un déficit, algo que les faltaba. Así es. Por eso afirmamos que el ayuno es fundamentalmente una práctica del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, porque en Cristo tenemos todo. En Cristo no nos falta nada. En Él estamos completos. Esta es la primera razón. El ayuno siempre revela una cosa, revela un déficit. El segundo punto en relación a este tema es: el ayuno no es un camino para poder desligarse de ciertos demonios, ¿ok? Ayunar no es un camino para desligarnos de demonios. Vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 29. Versículo 29. Marcos 9, versículo 29. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Reina Valera. Aquí pareciera decir que Jesús afirmaba que ciertos demonios se podrían expulsar solamente con oración y ayuno, ¿ok? Aquí pareciera como que se trata de cierto poder oculto del ayuno religioso que ayuda a espantar ciertos demonios. En este caso es bueno contemplar otras traducciones. Por ejemplo, exactamente en este mismo versículo, en la traducción Biblia de las Américas, este versículo dice: y él les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. ¿Me puedes decir lo que falta aquí? Falta la palabra ayuno. ¿Por qué razón falta esa palabra? Porque tampoco se encuentra en el texto original. La palabra ayuno no se encuentra en los originales. En algún momento alguien, al copiar los textos manualmente, agregó la palabra ayuno, pero
pero por lo general en el contexto el ayuno no pertenece a este pasaje. Por esa razón hay traducciones en las que no se encuentra esa palabra. Pero quiero compartirte algo más que solamente dos traducciones de la Biblia. Quiero mostrarte por qué razón, aun en el caso que la palabra ayuno estuviera en el original, igualmente se trata de una expresión de Jesús antes de la cruz, antes de la cruz, antes de la cruz. Este género con nada puede salir, sino con esto es antes de la cruz. Pero, ¿sabes lo que está escrito en Filipenses 2 respecto a después de la cruz? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Antes de la cruz era este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, Reina Valera. Pero después de la cruz es que en el nombre de Jesús todo género debe doblar su rodilla, antes y después de la cruz. Después de la cruz todo género debe doblegarse, porque antes de la cruz y después de la cruz representan dos situaciones completamente diferentes. Antes de la cruz era necesario hacer ciertas cosas para ciertos géneros, Después de la cruz, el nombre es decisivo para cada género, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, todo género confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. ¿Ves? Pablo se refiere a esto en Romanos 10, versículos 5 y 6. Él dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga la ley es hacer estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, Reina Valera, dice, habla, utiliza palabras, confiesa, confesión. La justicia que es por la ley tiene que hacer. Ayunar era una obra. La justicia que es por la fe habla. Por tanto, hoy no ayunamos más para que los demonios salgan. Hoy les hablamos a los demonios. ¿Ves la diferencia antes y después de la cruz? Antes de la cruz se trataba de una obra y después de la cruz se trata de hablar. Bajo la ley se trataba de hacer, pero bajo la gracia la fe habla, se expresa. Aleluya. Por tanto, el ayuno no es el camino para ejercer autoridad sobre ciertos demonios ni para expulsarlos. En tercer lugar, el tercer punto, en ningún lugar de las epístolas del Nuevo Testamento, por ejemplo en las epístolas de Pablo, somos instruidos a que ayunemos, pero somos instruidos a comer. Tenemos claras instrucciones en cuanto a la Santa Cena, ¿cierto? Repito, el nuevo pacto es comer. Amén. Tenemos instrucciones de cómo debemos celebrar la Santa Cena, que debemos participar de ella regularmente. En diferentes epístolas del apóstol Pablo se nos muestra la Santa Cena. Recibimos instrucciones para ello, pero no encontramos ni una sola instrucción referida al ayuno. No tenemos ningún pasaje, como por ejemplo podría ser 1 Corintios 11, un supuesto referido al ayuno, pero en 1 Corintios 11 tenemos instrucciones para la Santa Cena. Jesús comenzó con ayuno y terminó con comer. Por otra parte, Pablo, en 1 Corintios 7, versículo 5, en la versión Reina Valera 1865 dice, no os defraudéis el uno al otro, sino fuere algo por tiempo, de consentimiento de ambos, por ocuparos en ayuno y en oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí también encontramos el mismo problema. En el texto original no existe la palabra ayuno. En el texto original
falta la palabra ayuno. Algunos traductores la añadieron, porque por ejemplo en otras traducciones, como en la Reina Valera 1960, está escrito: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Aquí no se encuentra la palabra ayuno. ¿Ves esto? Simplemente porque no existe en el texto original. Tampoco en este caso Pablo nos instruyó a ayunar. En algunos momentos se refirió al ayuno, pero son muy breves. Quizás son 3 o 4 pasajes en situaciones que estaba obligado a ayunar. Por ejemplo, en el caso del naufragio. Pero en ningún lugar nos instruye a nosotros como Iglesia de Cristo cómo debiéramos ayunar. En ningún lugar. También en este pasaje tenemos el mismo problema. Por ejemplo, en las versiones más nuevas de la Reina Valera, la palabra ayunar no aparece más. ¿Ok? Regresemos ahora a la versión Reina Valera 1865. Ciertas personas afirman que ayunar es la denominada guerra espiritual. Guerra espiritual. Ciertos creyentes batallan. Guerra espiritual. ¿Ya has escuchado este concepto? Guerra espiritual. En inglés y alemán existe un libro bueno de este tema del pastor Joseph Prinz. Es un librito muy bueno y claro. Frecuentemente la guerra espiritual es entendida de manera completamente equivocada. Ayunar no es guerra espiritual. Volvamos a leer este versículo. No os defraudéis el uno al otro, no os neguéis el uno al otro. ¿Sabes lo que significa aquí no defraudarse o negarse? Aquí se trata de instrucciones para esposos y esposas. ¿De qué instrucciones se trata? ¿Se trata de ir paseando de la manito alrededor de un lago? ¿Son estas las instrucciones? No lo son. No os neguéis el uno al otro. Amados esposos y esposas, se trata de sexo, de sexo. De eso se tratan estas instrucciones. Si fuere algo por tiempo, de consentimiento de ambos, por ocuparos en ayuno. Ahora sabemos que la palabra ayuno no se encuentra en el original y en oración. Por tanto, si te has puesto de acuerdo en este sentido con tu esposa, entonces ora solamente y no tengas sexo. Eso es lo que dice Pablo aquí, ¿cierto? Y luego de la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí encontramos guerra espiritual, porque cada vez que somos tentados se trata de guerra espiritual. Guerra espiritual. Piensa, ¿estoy hablando a adultos? Solamente algunos asienten con la cabeza. ¿Tenéis vergüenza? Para que no os tiente Satanás. Amados esposos y esposas, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sabes lo que es en este caso la guerra espiritual? Es la intimidad del matrimonio, de los esposos. Guerra espiritual. Porque Satanás tienta en este ámbito. Y si estamos satisfechos en este ámbito, entonces hay menos tentación. ¿Lo ves? Justamente la guerra espiritual en el matrimonio es tener sexo. En este caso, justamente eso es guerra espiritual. No lo es el ayuno, sino esposos y esposas. Aquí el apóstol se refiere al sexo. Amén. Tenemos que entender esto. ¿Por qué razón caen creyentes con pecados sexuales? Por ejemplo, adulterio. ¿Por qué ceden a la tentación? Esta es una de las causas principales. Es una de las causas principales. La instrucción es: no os neguéis al otro. No te niegues a tu esposo durante todo un mes. No sé si podrás sobrevivir. Aquí se trata de abstenerse de común acuerdo durante un breve tiempo, para usar este tiempo solamente en oración. Abstenerse no es un castigo.
No debiera ser un castigo, de ninguna manera, y no debiera utilizarse como castigo, ¿ok? Aun cuando tu esposo es algo raro, egoísta, exigente, no utilices el arma de la abstención, porque una mujer tiene este poder y autoridad. Aquí se trata de una instrucción para evitar ser tentados a causa de la incontinencia. Si lo entendemos y comprendemos en la dimensión como el Señor nos lo muestra y tenemos una revelación, alabado sea el Señor, entonces esto ayuda muchísimo en las relaciones matrimoniales. Ayuda muchísimo a las relaciones matrimoniales. El tercer punto es que Pablo tampoco nos dio instrucción alguna respecto al ayuno. No nos dice que debiéramos ayunar. De acuerdo al pasaje que acabamos de considerar, tampoco podemos afirmar que debemos ayunar. Y ahora, para ir finalizando, algo para todos aquellos que se aferran firmemente al ayuno y a pesar de lo que hemos visto hoy quieren seguir ayunando. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer. No tengo problema con ello, pero no lo hagas bajo instrucciones equivocadas. En realidad, bajo el nuevo pacto no es necesario ayunar. Existe un ayuno neotestamentario en relación con la oración. Realmente existe un ayuno neotestamentario, pero es radicalmente diferente, tal como son totalmente diferentes la gracia y la ley. Aleluya. Ahora te mostraré lo que significa el ayuno neotestamentario en relación a la oración. 1 Corintios 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ok? ¿Por qué razón Pablo utilizó aquí la palabra fruto? Entendimiento queda sin fruto. Queda sin fruto. Nuestro entendimiento queda sin fruto cuando oramos en nuevas lenguas. Tu entendimiento ayuna cuando oras en nuevas lenguas. Amén. Tu entendimiento ayuna y justamente esto es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos mucho más ayuno en nuestro entendimiento. Muchas veces es nuestro entendimiento quien nos bloquea el camino. Amén. Orar en lenguas es el ayuno neotestamentario en relación a la oración. Nosotros no ayunamos más para arrepentimiento. Nosotros no ayunamos más para lograr algo para nuestra nación. Nosotros no ayunamos para alcanzar perdón, tampoco para alcanzar expiación. Nosotros ayunamos para poder ser guiados por el Espíritu. Nosotros nos dedicamos a la oración en lenguas, la cual nos ayuda a ser guiados más por el Espíritu. Queremos ser guiados menos por la cabeza. Aleluya. Cuando oro en otras lenguas, mi entendimiento está libre de frutas, lechuga. Queda sin fruto, ¿cierto? Mi entendimiento queda sin fruto. En este caso, mi entendimiento es quien ayuna. No produce fruto porque no recibe alimento, porque no es nutrido. Eso es lo que el entendimiento no recibe más cuando nosotros oramos en lenguas bajo el Nuevo Testamento. Cuando oras en lenguas, pon de lado tu entendimiento y ayuna en cuanto a lo que sabes. Amén. Cuando oras en lenguas, pon de lado tu entendimiento y ayuna de las influencias de tus 5 sentidos. Activa la oración en lenguas y el nuevo pacto de la gracia. Es posible activar el nuevo pacto de la gracia de 2 maneras. Esto es por medio de la Santa Cena y de la oración en lenguas. Lo podemos activar de nuestra parte. El nuevo pacto existe, la gracia existe, pero realmente podemos activar este pacto. Lo que podemos aportar es activar el nuevo pacto. Lo podemos activar por medio de la Santa Cena y de orar en nuevas lenguas, pero no lo hagas de forma legalista, no porque es un deber o una obligación, sino porque eso es lo que caracteriza tu relación con Dios. Si tú no sabes cómo orar, no hay ningún problema. La oración en lenguas está a tu disposición. Esto es lo maravilloso. Tú no sabes cómo orar y al cabo de 2 minutos no sabes qué hacer. Justamente tú eres el mejor candidato para la oración en lenguas. Quizás digas, soy estúpido, no sé cómo orar. Justamente entonces estás cualificado para la oración en lenguas. Justamente es para aquellos que no saben cómo orar. Amén. Es para personas como yo. Cuando oro en lenguas, las palabras
palabras no se acaban, y lo bueno y práctico es que entro en el reposo. La paz llega al entendimiento. Mi propia sabiduría ayuna. Mis 5 sentidos son desconectados y la oración en lenguas fluye, simplemente porque proviene de mi espíritu, de mi corazón, no de mi cabeza. ¿Cuándo suelo ayunar yo? Cuando yo estoy orando y me encuentro en ese fluir de la oración en lenguas, o estoy dedicado al estudio de la palabra, cuando estoy estudiando y profundizando en algún tema bíblico. A veces el estudio también se lleva a cabo unido a la oración. Entonces puede suceder que me olvide de comer. En ese caso a veces me olvido de comer. Por ejemplo, miro el reloj, me doy cuenta que son las 18 o 19 horas y es la hora de la cena. En ese caso no es que haya planeado ayunar. De esto se trata el ayuno neotestamentario. ¿Ves? Podemos dejar ayunar a nuestro entendimiento. Cuando me concentro en el estudio de la palabra de Dios y oro en lenguas, entonces mi entendimiento está absolutamente desconectado del mundo y de la iglesia. Está concentrado en el estudio de la palabra de Dios. En tales situaciones me sucede a veces que me olvido del tiempo, me olvido de comer, me olvido de beber. ¡Wow! Amén. Alabado sea el Señor. Apliquemos el ayuno neotestamentario y no el del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando oramos por nuestra nación, oremos en lenguas. Cuando oramos por nuestra vecindad, oremos en lenguas por nuestros vecinos, pero no lo hagamos como un ritual o como una obra pensando que ello nos provee poder especial. La tradición nos ha enseñado que ayunar nos otorga poderes muy especiales. Piensa, orar en lenguas reemplazó al ayuno del Antiguo Testamento y abre por consiguiente una gran puerta a lo sobrenatural y a los 9 dones espirituales por medio de la oración en lenguas. El poder no proviene de tu propia obra, el poder proviene de la unción del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En el Antiguo Testamento el ayuno estaba relacionado con la oración de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento practicamos el orar en lenguas porque la justicia que es por la fe dice, habla, se expresa. Amén. La justicia que es por la fe habla. La justicia que proviene de la ley de Moisés hace algo. Pero la justicia que es por la fe se expresa, habla. Aleluya. Amén.